primer lugar quiero agradecer al Colegio Médico por la invitación a este importante curso, donde se está tocando un tema de mucha actualidad, un tema que actualmente lo estamos viviendo, muchos estamos enfrentando el problema desde nuestro centro de trabajo, ¿no? Y precisamente de eso quiero comentarles, ¿no? Lo que está haciendo la Fuerza Aérea en este desastre que está ocurriendo en los pueblos en nuestros vecinos departamentos del norte. Nuestro país, el Perú, es un país muy rico, es un país muy privilegiado, ¿no? Un país de mucho intercambio intercultural, tiene muchas riquezas, lo más rico la riqueza gastronómica que tenemos, pero aparte de eso también tenemos como algo adverso los desastres, ¿no? Los desastres. Nuestro país, por la ubicación geográfica en la cual se encuentra, tiene muchas amenazas naturales y artificiales. Por la costa, la corriente del Niño, esta vez del Niño costero. Tenemos la cordillera de los Andes que atraviesa nuestro país longitudinalmente, y eso establece pues cambios climáticos, eso establece diferencias de las naturalezas en nuestro país y produce consecuencias, ¿no? Consecuencias, como lo que estamos viviendo actualmente. El año 2015 dijeron que para el 2016 se venía el Niño, nos preparamos, nos alistamos, activamos las medidas de los planes de contingencia, pero no vino el Niño en el 2016, no vino el Niño, y este Niño costero no lo esperábamos, nadie se habló de prevenir este Niño con las consecuencias de este Niño costero que se venía, y llegó. Todos nosotros hemos padecido el mes de marzo unas situaciones muy adversas, ¿no? No ha habido agua en Lima, las lluvias torrenciales en el norte, los desbordes de los ríos, los huaicos, y una y otra consecuencia adversa para nosotros y para nuestros compatriotas. Y acá en Lima la cosa es menos difícil, menos complicada. Pero si estuviéramos en Piura, Chiclayo, cerquita nomás, acá en el norte de Chico, nos daríamos cuenta que es muy difícil la vida de nuestros compatriotas. El COEN ha anunciado de que ya el Niño costero se va, a fin de mes se va, y probablemente ya las lluvias calmen, los ríos bajen su cauce, pero se está viniendo ya otra situación, que ya lo han comentado los médicos que me han antecedido, ¿no? Las enfermedades metaxénicas. Se vienen esas enfermedades, ¿no? Lo que les decía, nuestro país rico en muchas riquezas culturales, sociales, gastronómicas, pero también tenemos muchos desastres, ¿no? Y los desastres que estamos viviendo actualmente están en relación al problema del Niño, que ha traído como consecuencia inundaciones, deslizamientos, huaicos, derrumbes, ahora se nos vienen las epidemias, ¿no? Todo por problema del Niño. Dicen que la niña también viene, y dicen que el Niño no va, el Niño costero no solamente se ha presentado este mes, sino que va a venir un segundo y un tercero este año, ¿no? Entonces hay que prepararnos, ¿no? Hay que prepararnos. Cuando llega el desastre y llega en la noche, es mucho más complicado. Imagínense si los huaicos se hubieran producido en la noche. Imagínense que si ese terremoto que estamos esperando, de más de grado 8.5, se presenta en la noche. O sea, la cantidad de heridos y muertos van a ser innumerables. Va a faltar médicos, van a faltar enfermeros, van a faltar técnicos de enfermería, va a faltar personal de salud. Y ante ese problema, esa amenaza que en cualquier momento puede ocurrir, hay que estar preparados. Entonces, se producen los desastres, se producen los problemas, ¿no? Piura,
Problema de comunicaciones, ¿no? Los ríos se bloquean o los puentes se bloquean, los puentes se caen, la comunicación se hace difícil. Por tierra el tránsito es difícil, imposible por tierra. Y comienza el caos. Se detiene el tránsito, no hay agua, no hay corriente en las zonas donde se está produciendo el desastre, no hay desagüe. Heridos que requerían tratamiento clínico y traumatológico, ¿no? Ocurrió un miércoles 15 a las 18 horas, tuvo 8.1 grados, provocó 595 defunciones, 1.844 heridos. 84.869 perdieron sus hogares, 14 establecimientos de salud destruidos, 102 establecimientos de salud afectados. Muchos de nosotros, de ustedes seguramente hay gente que ha ido a Pisco en el terremoto del 2007, se acordará de la improvisación que se hizo para poder frenar ese desastre. No estábamos preparados, Instituciones llegaron, hubo mucha improvisación, pero se atendió, ¿no? El corazón del peruano es muy grande y se atendió, pero no hubo organización. ¿Cuántos años han pasado del 2007? Son 10 años. Y deben existir lecciones aprendidas, ¿no? Porque se nos viene el terremoto de mayor intensidad. Según INDECI, 51.000 personas morirían de producirse un terremoto en Lima de la magnitud de lo que ocurrió en Chile, que fue de 8.5 grados. Asimismo, habrían 600.000 heridos y 200.000 casas colapsarían. Bajo tales circunstancias es importante contar con una rápida capacidad de respuesta institucional que posibilite mitigar los daños, afrontarlos, repararlos, priorizarlos para una buena atención a las personas. El fin supremo de la sociedad es el hombre, ¿no? Somos nosotros y tenemos que cuidar a las personas. En este sentido, ¿cómo se ha preparado la Fuerza Aérea? Nosotros jugamos un rol importante en las operaciones de socorro y ayuda médica en los eventos adversos provocados por la naturaleza y tiene una capacidad de respuesta inmediata como fuerza operativa de apoyo al sistema de defensa civil. ¿Cuál es nuestro objetivo del plan de operaciones en caso de desastres? Preparar al personal y los recursos institucionales para dar un rendimiento óptimo de transporte aéreo de pacientes, damnificados o de ayuda humanitaria, estableciendo puentes aéreos frente a una situación de emergencia masiva o desastre. Se produce el desastre o hay un desastre inminente que ya se viene, entonces hay 3 fases de actuación, en el antes, en el durante y en el después. A nosotros como médicos, como personal de salud, tenemos que desarrollar el antes y el durante. ¿Y en el antes qué estamos haciendo? En el antes nos estamos entrenando, nos estamos capacitando, ¿no? Porque en el durante ya no vamos a poder hacer nada. El durante ya ocurrió, ya tenemos que llegar. Y nosotros como médicos vamos a salir como líderes, porque el enfermero le va a decir, doctor, ¿qué hago? El técnico de enfermería o el paramédico le va a decir, doctor, ¿qué hago? Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? La rehabilitación, reconstrucción ya no corresponde más al personal médico, ¿no? Entonces, antes del desastre, la preparación de un buen plan de contingencia es importante, ¿no? Que cada institución tenga un plan de contingencia, que es un plan de acción en caso de desastre. Entonces, acá dice, la preparación de un buen plan de contingencia permite una respuesta rápida y organizada de intervención de los establecimientos de salud de la Fuerza Aérea en Lima durante un desastre. Esto es importante, aprovisionamiento de sangre y hemoderivados en los bancos de sangre, ¿no? Probablemente van a comenzar a llegar los dengues hemorrágicos, van a comenzar a llegar los pacientes chocados por dengue y necesitamos sangre. Entonces, a donar sangre. Necesitamos que ustedes vayan a su banco de sangre, su hospital, donen sangre, porque va a venir gente que va a necesitar ese elemento biológico tan importante. Adquisición de material médico, medicinas, equipos, uniformes de uso prehospitalario para la evacuación aeromédica. El médico, el enfermero y el técnico de enfermería que sale a evacuar un paciente, tiene que salir con sus implementos, tiene que salir con sus equipos. Pero para eso hay que requerirlos, hay que hacer un requerimiento y para eso hay que comprarlos
y para eso hay que molestar al financista del hospital, para eso hay que fastidiarlo al director, para que les compre su equipo de evacuación aeromédica. Y que no sucede lo que sucedió en Pisco, que tuvimos que desvestir una ambulancia, tuvimos que desvestir la emergencia o trauma shock, para llevar los equipos de la ambulancia y de trauma shock al lugar. Eso ya no debe ocurrir. Nosotros deberíamos tener nuestro equipo propio para estos casos de contingencia. Programación de ejercicios, talleres, simulacros, simulaciones y entrenamiento conjuntos de formación y participación de las brigadas de intervención inmediata en desastres. Designación de los comités operativos de emergencia en los diferentes establecimientos y dependencias, ¿no? En el hospital debe formarse un COE, que es el Comité Operativo de Emergencia, y debe estar presidido por el director. Así como en las regiones, en los departamentos, en las provincias, es el líder, es el alcalde. En nuestro hospital también, el presidente del Comité Operativo de Emergencia del COE es el director. Y todas las autoridades del hospital deben estar vinculados en el COE, para que las decisiones sean rápidas, para que haya poder de decisión, para comprar, para enviar, para designar, para destacar personal al lugar del desastre. Ellos tienen poder de decisión. Y es importante, ¿no? Evaluación y estandarización de todos los procesos de atención prehospitalaria en especial. En especial el triaje, en especial de estabilización de heridos, transporte asistido aéreo, evacuación aeromédica y las transferencias, ¿no? O sea, esto ya debe estar estandarizado, esto ya debe estar protocolizado, esto debe estar en guías de atención médica, ¿no? Pero lo tengo en mi hospital, lo tengo en mi ambulancia, tal vez sí o tal vez no, y de repente lo tengo y nunca lo he leído, ¿no? Entonces hay que poner interés en esto, porque cuando ocurra el desastre ya no va a haber tiempo, ¿no? Y de eso tiene que existir, esto tiene que estar ya protocolizado, estandarizado, y debe estar practicado y entrenado por todo el personal vinculado a la emergencia, a la ambulancia o a la brigada de evacuación. Entonces, debemos de conseguir nuestros equipos. Estos son mochilas que vamos a adquirir para las evacuaciones aeromédicas, ¿no? Para estar preparados contra las principales emergencias que pueden haber y que puede poner en peligro la vida del paciente, manejo de equipos para animación de fluidos, para manejo de vías aéreas, torniquetes para casos de shocks, ¿no? Equipos para hacer procedimientos en la evacuación aeromédica, todo un kit, ¿no? Todo un kit que viene en un par de mochilas, ¿no? Tenemos que ir al banco de sangre y tenemos que donar. Acá está dando el ejemplo el general Julio Espinosa, que es nuestro director de sanidad, la Fuerza Aérea, es un médico gastroenterólogo, actualmente director de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea, ¿no? Y está donando sangre. El entrenamiento es importante, Vamos a tener tal cantidad de lesionados que nosotros tenemos que dedicarnos a los más graves, a los más críticos, a eso tenemos que verlo nosotros como médicos, ¿no? Y el más grave de repente es un TEC severo, el más grave de repente es uno que tiene un TBM, un problema de columna vertebral. Entonces usted como médico sí puede indicar cómo debe hacerse ese traslado, cómo debe mover ese paciente, para que no se dañe más, ¿no? Y eso es a través del entrenamiento, ¿no? Tenemos nosotros en la Fuerza Aérea, en Lima, tenemos 4 establecimientos de sanidad. La DISAN, que es la Dirección de Sanidad, el Hospital Central, que es nuestro hospital nivel 3.1, el Hospital OLAP, que es de un nivel menor, y una sanidad, ALAR 2, que ustedes lo conocen como Grupo 8. Grupo 8, en realidad el nombre correcto es Sanidad ALAR 2, ¿no? Que se encuentra en la base aérea del Callao. Es una sanidad que es el centro de referencia para las evacuaciones aeromédicas, ¿no? Entonces nosotros nos organizamos con personal de salud, personal médico, enfermeros y personal técnico en base a estos 4 establecimientos. De acá sacamos al médico, al enfermero y al técnico de enfermería para formar nuestras brigadas. ¿Y qué es una evacuación aeromédica? ¿Qué significa una evacuación aeromédica en desastres? Es un proceso y son procedimientos de traslado de víctimas y o heridos por vía aérea del foco del desastre o puestos médicos de socorro a los centros hospitalarios de atención médica, ¿no? Entonces, el llegar al lugar, el hacer el triaje,
el triaje STAR en primer lugar, o hacer un triaje aeronáutico cuando lo voy a subir a ese paciente a la aeronave. Eso requiere tener conocimiento del procedimiento, pero no solamente el médico, sino también mi equipo. ¿Y quién es mi equipo? La brigada. Entonces yo ya he tenido la responsabilidad de poder entrenar y capacitar a mi personal, para que cuando ya ocurra la emergencia real, entonces sepamos qué cosa hacer, ¿no? Inclusive tenemos que imbuirlo de esto a los pilotos, ¿no? A los pilotos. Tener en cuenta que los criterios para calificar una evacuación aeromédica son la disponibilidad de medios de transporte de las aeronaves, el estado de las vías de comunicación, ¿no? Si la vía de comunicación terrestre está cerrada, no hay, entonces el único acceso va a ser aéreo, o único acceso va a ser marítimo, si es costa, ¿no es cierto? Entonces esto también tengo que ver cuando yo voy a trasladar un paciente crítico, ¿cómo lo voy a llevar? Si no voy a ir a la ambulancia terrestre, tengo que usar los medios aéreos o marítimos, según sea el caso. El estado de las vías de comunicación, la distancia que voy a recorrer, el estado del paciente, ¿no? Si es crítico, no es crítico, si es transportable o no es transportable, porque puede estar ante un caso de un paciente crítico que sea no transportable. Ustedes tendrán referencia de un paciente que se infectó con dengue, una licenciada de enfermería, esposa de un técnico de la Fuerza Aérea, adquirió el dengue hemorrágico, hizo el dengue hemorrágico. Nosotros estuvimos minuto a minuto monitorizándolo desde Lima, tratando de que mejore su condición general para poder traerla. Nosotros queríamos traerla, pero no mejoró su condición general. En esas condiciones yo no puedo hacer una evacuación aeromédica. Tengo que esperar que mejore, que se estabilice, para poder subir al avión. Por subir al avión va a generar otros cambios en el paciente, que pueden empeorar su condición, ¿no? Lamentablemente falleció, ¿no? Ese paciente. Clasificación de la evacuación aeromédica en desastres. Tenemos la evacuación aeromédica en desastres, una evacuación aérea primaria y una evacuación aérea secundaria. Se llama primaria cuando es el transporte asistido aéreo en situaciones no bélicas de pacientes críticos, desde el foco de la emergencia o desastre hacia un centro de atención primaria u hospital. La secundaria es el transporte asistido aéreo en situaciones no bélicas de pacientes críticos desde un hospital local, un hospital regional, ¿no? Un hospital 2.1, un hospital 2.2, a un centro de trauma o hospital de mayor complejidad, ¿no? Un hospital 3.1. Es un EVAN secundario. Nosotros tenemos en la Fuerza Aérea 3 tipos de brigadas, pero las 2 brigadas que salen hacia un foco de emergencia masiva o desastre son estas 2, la brigada EVAN y la brigada EVAN-E. ¿Qué significa E? EVAN-E es de especialistas. ¿Qué características tiene cada brigada? La brigada EVAN está liderado por un médico aeronáutico que ha hecho una especialidad de medicina aeronáutica. Comprenden 5 integrantes, y los otros 4 integrantes son 4 técnicos de enfermería militares. Cuentan con equipo de soporte básico de trauma y de vida. Opcionalmente puede participar también un licenciado de enfermería en este equipo de EVAN. El objetivo del EVAN es el paciente estable, ¿okay? Ahora, en el EVAN de especialistas está liderado también por un médico, pero el médico más antiguo del equipo, porque son varios médicos. ¿Qué médicos generalmente salimos? Son médico emergenciólogo, el cirujano general, el traumatólogo, el anestesiólogo, un médico aeronáutico. O la especialidad depende de la función que va a realizar esta brigada en el lugar. Si nos requieren, si nos activan, a Piura, por ejemplo, vamos a tener que salir, ya no tanto con cirujanos, con traumatólogos, ¿no? Vamos a tener que salir con infectólogos, vamos a tener que salir con internistas, con pediatras, ¿no? La especialidad es de acuerdo al desastre a la cual uno va a asistir. Es la brigada EVAN-E, EVAN de especialistas. Llevamos 12 personal de enfermería, 12 enfermeros, y luego 2 o 3 personas son personal logístico, personal administrativo o personal de seguridad. Como se completan las 20 personas.
Generalmente se va a trabajar a un puesto fijo. Generalmente a esta brigada le llaman en el ejército la UQM, Unidad Quirúrgica Móvil, ¿no? O una unidad de centro de trauma móvil, porque nos estamos movilizando y estamos llevando nuestro equipo al lugar. Generalmente estas dos brigadas son las que se activan, ¿no? Actualmente las brigadas que estamos activadas somos las brigadas EVAM, simplemente EVAM, son las que están saliendo, ya se está saliendo a Piura. La tercera brigada que les mencioné es la brigada SAR, que es simplemente una brigada de rescate, que va al lugar con comandos especiales, a zonas muy inaccesibles, y simplemente es extraer al paciente, rescatar al paciente. Puede ir o no puede ir con un médico, ¿no? También le llaman el CASEVAC, ese tipo de brigadas. También lo tiene la Fuerza Aérea. Ahora, algunos conceptos de evacuación del triaje aeronáutico. El triaje aeronáutico es el proceso continuo y dinámico por el cual se selecciona, categoriza y establece la precedencia para la evacuación aérea del herido. O sea, no todo paciente que nosotros lo vemos, llegamos al lugar y lo vemos, va a subir al avión o al helicóptero. Tenemos que examinar, tenemos que chequear, tenemos que ver si ese paciente, la condición de ese paciente va a aguantar las inclemencias o las situaciones adversas que produce la altura, a donde va a subir el avión o el helicóptero. Entonces, el triaje aeronáutico es importante para esta situación. La categorización de los enfermos heridos seleccionados por las fuerzas de superficie consiste en determinar si son transportables o no son transportables, ¿no? Al final, ese es el fin al final, ¿no? O sea, evaluar al paciente y decir, ¿sube o no sube al avión? Es decir, ¿es transportable o no es transportable? Ahí radica el kit del triaje aeronáutico, ¿no? Que difiere del triaje STAR, el triaje clínico. La presencia de los enfermos heridos transportables establece si deben ser evacuados de urgencia, prioridad o de rutina. En este caso que estamos viendo, en caso de desastre, todos son de emergencia, ¿no? De urgencia. Identificar a los pacientes con las tarjetas de evacuación, adhiriéndoles un lugar visible, plano de ubicación de los enfermos heridos para la evacuación médica, embarque de la evacuación aeromédica. Esto ya dentro de la aeronave. Ahora, cuando tenemos al paciente, lo que le dije, ¿no? ¿Está en calidad de transportable o no transportable? Sí, es transportable. Entonces, ¿con consideraciones especiales o sin consideraciones especiales? Con consideraciones especiales. ¿Cuáles? Son aquellos enfermos o heridos que requieren la instalación de equipos especiales en la aeronave para su evacuación. Requieren de preparación especial y de ciertas condiciones como presurización del avión o vuelo a una altitud limitada, ¿no? ¿Qué criterios de evacuación estamos teniendo con los pacientes con dengue? O sea, no a todos los pacientes con dengue lo vamos a subir a la aeronave. Entonces, ¿qué criterios hemos establecido? Dengue con más de 2 signos de alarma, sube al avión. Dengue grave o hemorrágico en condiciones crítico estables, sube al avión. Condiciones crítico estables, ¿no? O todos los pacientes que se encuentren en zonas inseguras. Hay muchas gestantes que han hecho complicaciones en los distritos alejados a la ciudad de Piura. Y ustedes saben que una gestante cuando tiene más de 30 semanas es bien complicado, es bien difícil, es bien peligroso subirlo a una aeronave, pero están en lugares inaccesibles, están con un embarazo complicado, entonces tampoco lo podemos dejar ahí en ese lugar, tenemos que subirlo. Si la condición no es segura, ¿escena segura o no es escena segura? No es escena segura, entonces también debe subir. No podemos dejarlo en esos lugares porque peligra también subir. Los no transportables, enfermos críticos inestables, esos no suben al avión, o heridos con pronóstico fatal, moribundos, con oclusión del maxilar. Podrían evacuarse como medida heroica siempre que se les proporcione las mejores condiciones y si no se les resta oportunidad de evacuación a los enfermos y heridos en mejores condiciones. Si hay posibilidad de aeronaves, entonces también puede subir, ¿no? Si no hay, o si hay disponibilidad de aeronaves. Pero si no hay disponibilidad de aeronaves, hay un solo helicóptero y tengo 3 críticos y tengo un crítico que está inestable y se va a morir, entonces yo tengo que hacer el triaje aeronáutico en ese momento. Y tengo que definir quién es transportable y quién no es transportable, ¿no? Es a veces un poco duro para el médico decidir, pero hay criterios, ¿no? Hay criterios.
Esa es la precedencia. Generalmente, todas estas evacuaciones que estamos haciendo en esta situación son evacuaciones de urgencia, ¿no? De urgencia. Solamente se respetan estos límites de tiempo, ¿no? Es decir, porque estamos en circunstancias de emergencia. ¿Qué pasa cuando declaran alerta? ¿Qué pasa cuando declaran alerta? Y si declaran de alerta, ¿qué color de alerta han declarado? Alerta amarilla, alerta verde, alerta roja. ¿Qué alerta? La alerta es la situación declarada por la autoridad de salud con el propósito de adoptar las acciones que le aseguren la atención adecuada y oportuna de los daños a la salud de la población, así como protección de las instalaciones y operatividad de los establecimientos de salud ante la ocurrencia de emergencias y desastres. La alerta verde, situación de expectativa ante la posible ocurrencia de un evento adverso o destructivo, activamos las brigadas de VAN, de evacuación aeromédica, y damos inicio a acciones de preparación y revisión del plan de contingencia. O sea, ya nos avisaron que es inminente, que va a ocurrir el desastre, entonces tenemos que ponernos ya en alerta verde, ¿no? Y tomamos todas las medidas asistenciales y medidas administrativas, ¿no? Medidas administrativas. Atención parcial en los consultorios, alta de los hospitalizados, manteniendo un porcentaje de 20 camas disponibles para los pacientes que pueden venir, ¿no? Suspendemos los permisos, suspendemos las vacaciones, preparamos los ambientes de expansión, donde pueden venir más pacientes. La alerta amarilla se establece cuando ya se recibe la información sobre la inminencia o alta probabilidad o ocurrencia de una emergencia masiva o evento adverso, ¿no? Ya tenemos que activar al COE de nuestro hospital, y llamar a los retenes. Ya la permanencia va a ser ya física de los retenes en el hospital. Ya no es verde, es amarilla. Ocurrió el desastre. Entonces, ¿qué hacemos? Se supone que ya elaboré mi plan de contingencia. Ya tengo mi plan de contingencia. Se supone que ya entrené a mis brigadistas. Ya tengo todo entrenado. Entonces, simplemente abro mi plan, activo mi plan y activo al COE. Alerta roja. Se establece para situaciones imprevisibles. Se ejecuta el plan como respuesta a situaciones graves que afectan la seguridad o la vida de un gran número de personas. Cuando hay daño a instalaciones y se interrumpe la normal actividad de la comunidad. Terremotos, lluvias torrenciales, inundaciones de ciudades, huaicos, derrumbes, desorden social, epidemias. Alerta roja. Entonces, ya se dio la alerta roja, ya tenemos ahora que actuar. Ya no solamente vamos a esperar, sino ahora tenemos que actuar. Entonces, estas son las brigadas que actualmente están operando en Piura, la brigada de evacuación médica. Hay médicos y hay enfermeros, y estas son las brigadas también que están operando en el Alar 2, en el grupo 8, ¿no? Estamos acá en el Callao listos, y allá en Piura también están listos las evacuaciones. En muchos distritos donde han sufrido estas desolaciones de las inundaciones, ha habido una gran cantidad de pacientes, ¿no? Se ha tenido que trasladar pacientes de los distritos muy lejanos hacia Piura. Y acá van a ver fotos de lo que eso se ha estado haciendo, ¿no? Estos son distritos, localidades alejadas de Piura. Se están secando pacientes, se están llevando pacientes. Ha habido una gran solidaridad, tanto de las Fuerzas Armadas como de las instituciones de salud, y también de instituciones extranjeras, ¿no? Han venido a operar aeronaves colombianas, hermanos han operado los colombianos, han venido chilenos, ¿no? Han venido americanos, han venido bolivianos a ayudarnos, ¿no? Se ha establecido una gran hermandad, ¿no? Hay una gran solidaridad. Eso es un aspecto importante que debemos resaltar. Fíjense el trabajo de los brigadistas. Todos son brigadas de evacuación aeromédica, no especialistas, son brigadas de evacuación médicas, las clásicas. Las aeronaves, los helicópteros, generalmente a los distritos han estado saliendo helicópteros, ¿no? Los distritos iban y traían pacientes hacia Piura. Lo mismo, es el helicóptero. Y de noche, generalmente de noche han estado evacuando los pacientes con dengue, con síndromes febriles, ¿no? U otras pacientes con trauma también, que eran críticos, han estado evacuándolos de Piura hacia Lima en la noche, ¿no? En la noche.
están trabajando dentro del avión, están monitorizando. Este es un enfermero muy bueno, un enfermero excelente, un que está destacado ahí en Piura, que está trabajando ahí en Piura, se apellida Condori. Le ha dado su protector de oídos, le ha colocado, fíjense, al paciente. Porque adentro es una bulla fuerte, se siente en el helicóptero o en el avión, ¿no? Está monitorizándolo a su paciente, el paciente está con vía, ¿no? Entonces siempre la vía periférica, siempre el oxígeno para el paciente y siempre la monitorización para el paciente. Las tres cosas, ¿no? No hay que olvidarlo. Acá siguen operando personal médico y personal de enfermería, monitorizando a los pacientes, con sus guías a los pacientes. Generalmente son aviones de transporte, son aviones amplios, no de transporte. Acá también están trabajando dentro de las aeronaves, monitorizando a los pacientes. Acá van a hacer ya el desembarco de los pacientes. Están llegando al grupo 7, ¿no? El grupo 7 funciona en Piura, así como acá tenemos el grupo 8 en el ala 2, allá es el grupo 7 en Piura. El grupo 7. Acá van a subir a la camilla ya de la ambulancia para hacer el transporte terrestre, ¿no? De transporte aéreo se convierte en transporte terrestre. ¿No? Ya va a ser próximo a subir a la ambulancia el paciente. Siempre debe haber los cuidados en la evacuación del paciente crítico, ¿no? El paciente crítico tenemos que convertir un paciente crítico estable en el lugar, no esperar que hacer todos los procedimientos en el avión. En el avión deben hacerse el mínimo de procedimientos en el aire. Los procedimientos deben hacerse en tierra, ¿no? Pues hay que evaluar bien al paciente, si es crítico hay que evaluar bien al paciente antes de subir al avión y ahí hacerle todos los procedimientos posibles si requiere el paciente, ¿no? Alerta roja, lo que dijimos, es una transferencia de los pacientes evacuados de los teatros de operaciones o zonas de desastres al hospital central, en nuestro caso al hospital de la Fuerza Aérea u otras de las fuerzas amigas. Lo que hemos notado ahora en este trabajo que venimos operando desde hace un poco más de un mes, es que durante las primeras semanas, la quincena de marzo, hemos trasladado bastantes damnificados que venían acá a Lima, bastante damnificados, pocos lesionados o pocos pacientes con fiebre, pero ahora la curva se está yendo para arriba de los pacientes con fiebre. Ya los pasajeros que estamos trasladando ya son pacientes pero febriles, que reúnen más de 2 criterios de alarma, ¿no? Criterios de alarma. Entonces, y eso es previsible, ¿no? Ya han escuchado las charlas de dengue las primeras horas. La etapa más peligrosa es la fiebre, cuando pasa la fiebre, ¿no? Después de las 2 semanas, 3 semanas. Y eso está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo. Y va a seguir ocurriendo. Seguramente que esta columna va a seguir aumentando. Va a seguir creciendo esa columna. ¿Cuáles son las aeronaves que más estamos usando en el norte? Todas son aeronaves de transporte. ¿No? Tenemos el Mi-17, que es el que está bandeándose este helicóptero. El Mi-17 es un avión de guerra, de transporte de guerra. Este también es un Mi-7. Tenemos acá el bimotor, que es nuestro Hércules, avión de bandera. El Hércules, el helicóptero Bell, que no ha salido mucho, más está saliendo el Mi-17, ¿no? Y tenemos nuestro Antonov, ¿no? El avioncito más antiguo del Antonov, pero es nuestro fiel aeronave, ¿no? Que a todos sitios salimos con Antonov y nos responden. Y el avión de reciente adquisición son estos aviones que también son de transporte, son los aviones Spartan CJ-27, son aviones italianos, son aviones en los cuales podemos traer simultáneamente 36 pacientes. En el Antonov podíamos traer 24 pacientes simultáneamente, en este podemos traer hasta 36, y en el Hércules podemos traer hasta 72 pacientes simultáneos. Son los aviones de transporte de pacientes. Nuestro Antonov, el Hércules, el Bell 212, que generalmente es un helicóptero más para zonas urbanas, aunque también se opera bastante en Pichar y en el Brain. Y este es el que se está bandeando bastante en
en el norte, ¿no? En el 2017. Pero 2017. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? El equipo de evacuación aeromédica especial son los que deben transportar al paciente crítico. Si es un crítico, realmente la brigada de EVAM normal, la EVAM clásica no, debería salir el grupo de EVAM de especialistas. Siempre hay que realizar un checklist durante el procedimiento de evacuación, para saber si todo mi equipamiento, todo mi material que tengo está al día. Si mi oxígeno tiene, si mi balón de oxígeno, tiene oxígeno. Si mi laringoscopio, la luz del laringoscopio prende. O sea, no se confíen en el enfermero. A veces dice, sí, todo está bien, todo está ok. Sean desconfiados, den ustedes un chequeo, un último chequeo. Porque a veces uno encuentra sorpresas. El oxígeno está ok, sí, está ok. Resulta que en el aire, el chicote está cortado, está partido, no sé. Hay situaciones que así se presentan, ¿no? Pero hay que checar todo en tierra, todo en tierra. Se ha mejorado la coordinación. Del terremoto de Pisco a este desastre que estamos viviendo, se ha mejorado bastante la coordinación entre las brigadas de la Dirección de Sanidad, del HOSPI, del ALAR 2, del Callao y del Hospital Las Palmas. Hemos mejorado, se ha mejorado. La evacuación de damnificados disminuye a partir de la tercera semana y empiezan a aumentar las evacuaciones aeromédicas de pacientes con dengue, con criterios de severidad. El tiempo de evacuación lo decide el médico, no el piloto. Lecciones aprendidas. Los primeros vuelos al área del desastre deben llevar agua, elementos de abrigo, mosquiteros, repelentes, alimentos de campaña. A medida que los pacientes son trasladados, se debe llevar un buen registro a través de una nota de referencia en original y copia. Esto es importante, ¿no? Es importante. Muchas veces vemos que hay brigadas que sacan pacientes de un lugar, llevan a otro lugar, pero no lo traen con nota de transferencia. Y es importante. Va a salir el avión a un lugar y ese paciente ya debe salir con su destino. Este paciente llega a Lima y se va el 2 de mayo. Este paciente llega a Lima y se va a Revaldeate. Este paciente llega a Lima y se va al hospital que corresponda, donde ya se hizo la coordinación, donde ya tiene su nota de transferencia o referencia. Y ese es un documento, ¿no? Es un documento, pero muchas veces no lo hacen. No lo hacen, eso hay que hacerlo. El pulsosímetro antivibración, el aspirador y el oxígeno son recursos tecnológicos que no deben fallar en el kit de evacuación aeromédica. Ustedes van a hacer evacuación aeromédica, esto no debe fallar, esto no debe faltar en su kit, no debe faltar. El entrenamiento, recomendaciones: entrenamiento debe ser riguroso y permanente en técnicas de evacuación aeromédica, soporte básico de vida, atención prehospitalaria en desastres, y debe ser organizado en todas las salas aéreas y dirigido a todo el personal integrante de las brigadas de evacuación. Entrenamientos, simulaciones y simulacros conjuntos de preparación de brigadas en desastres deben realizarse de rutina entre las diferentes dependencias o sanidades de una misma institución. Próximo junio probablemente estemos haciendo un curso en el hospital, un curso de traslado asistido aéreo del paciente crítico. Están todos ustedes invitados. Las conclusiones. El triaje aeronáutico en desastre es un procedimiento de gran responsabilidad, importantísimo el triaje aeronáutico. La evacuación aeromédica es un procedimiento de estabilización, transporte asistido y monitorización de pacientes de urgencia y emergencia. Los procedimientos de atención prehospitalaria en evacuación aeromédica requieren entrenamiento riguroso, constante y en conjunto. Se vive una gran solidaridad de toda la población que se expresan en diferentes maneras a nuestros hermanos damnificados, lo que le dije, ¿no? O sea, eso hay que rescatarlo. La gran solidaridad, la gran bondad no solamente del personal de salud, sino de la población en general, ¿no? que han demostrado la preocupación por nuestros hermanos afectados por este desastre. ¿Algo para amenizar?